En los rincones más oscuros de la historia humana, donde las sombras se extienden más allá del tiempo y la conciencia, habitaron hombres cuyo poder no solo transformó naciones, sino que las sumió en el abismo del sufrimiento. Este no es un relato de hazañas nobles, ni de conquistas gloriosas. Es una travesía a través de las decisiones más crueles, los liderazgos más despiadados y las consecuencias más inhumanas que el mundo haya presenciado. Prepárate para adentrarte en un viaje que revelará cómo el mal, cuando se viste de autoridad, se convierte en una fuerza imparable. Imagina el polvo levantándose sobre las vastas estepas de Asia Central. Un ejército avanza sin compasión, y tras ellos no queda más que cenizas y columnas de cráneos. Timur, conocido por muchos como Tamerlán, no se conformaba con gobernar. Su ambición era arrasar. Ciudad tras ciudad, cultura tras cultura, desaparecieron bajo su orden. Su legado no fue escrito con tinta, sino con sangre. Más de 17 millones de personas desaparecieron bajo su mandato, y sin embargo, su nombre sigue grabado entre los grandes conquistadores de la historia. El precio de su gloria fue el llanto de generaciones. Mientras tanto, en una pequeña nación insular, una tormenta distinta se gestaba. Francisco Franco, militar frío y calculador, no necesitó gritar para imponer terror. Su ascenso al poder en España fue la antesala de una era de silencios impuestos, desapariciones nocturnas y censura absoluta. La guerra civil fue solo el principio. Bajo su dictadura, miles fueron ejecutados o enterrados en fosas anónimas, y la sombra de su régimen se extendió durante casi 4 décadas. Lo más perturbador fue el modo en que normalizó el miedo, como si fuera parte del paisaje. Etiopía, tierra antigua de reyes y leyendas, fue también escenario del terror. Mengistu Haile Mariam, con rostro de justicia social, prometió igualdad. Lo que entregó fue horror. El terror rojo se desató como una plaga, ejecuciones públicas, cuerpos tirados en las calles, estudiantes perseguidos por pensar distinto. Durante su gobierno, cientos de miles murieron. Su caída no trajo justicia. Vive exiliado, lejos del país que desangró, protegido por fronteras y silencios diplomáticos. Más al oeste, Nigeria ardía en una guerra civil de la que el mundo quiso no hablar. Yakubu Gowon, un general joven, tomó el control del país con un discurso de unidad. Pero cuando el sudeste declaró su independencia como Biafra, respondió con una guerra de asedio. Bloqueó alimentos, cerró caminos, dejó morir a millones de hambre. La guerra terminó, pero los niños con vientres hinchados por la inanición quedaron grabados en la memoria del mundo. Su castigo, como el de muchos otros, ninguno. Pero para oscuridad verdadera hay que entrar en los bosques de Valaquia. Allí, en lo más profundo de Rumanía medieval, Vlad Dracula empalaba a sus enemigos con tal meticulosidad que los cuerpos parecían árboles en un jardín macabro. Nadie estaba a salvo: campesinos, nobles, invasores. Todo aquel que desafiara su ley conocía el dolor más cruel jamás imaginado. Su figura inspiró a Bram Stoker para crear a Drácula, pero el mito palidece ante la crueldad del hombre real. En el Caribe, bajo el sol tropical y las palmeras, otra pesadilla crecía. Rafael Leónidas Trujillo convirtió a República Dominicana en su feudo personal. Su rostro aparecía en las iglesias, sus iniciales en los edificios, su nombre en los rezos. Organizó una masacre en la frontera que dejó más de 20.000 haitianos muertos, solo por hablar otro idioma. Aún así, fue adorado por muchos. El culto a la personalidad es capaz de cegar incluso al alma. En Europa Oriental, Nicolae Ceausescu construyó su imperio del miedo con ladrillos de propaganda. Rumanía no solo le obedecía, lo veneraba. Se autoproclamó genio, protector, salvador. Pero detrás de los aplausos obligados, la gente moría de frío, hambre y desesperación. Cuando cayó, lo hizo en directo, ante las cámaras, como advertencia para futuros tiranos. La gente no lloró, la gente aplaudió. En el extremo sur de América, Jorge Rafael Videla implantó una dictadura disfrazada de orden. Pero el orden se construyó sobre cuerpos que nunca aparecieron. Más de 30.000 desaparecidos. Estudiantes, madres, artistas, hijos. Algunos los lanzaron vivos al mar. A otros los encerraron para siempre en centros clandestinos y sus hijos fueron entregados a las familias de sus verdugos. El horror de Videla no fue solo la muerte, sino el robo del futuro.
Detrás de los laboratorios secretos de la Segunda Guerra Mundial, Shiro Ishii operaba como si fuera un dios cruel. La Unidad 731 experimentó con seres humanos como si fueran ratas de laboratorio. Congelamiento, vivisección, enfermedades implantadas. Las víctimas no tenían nombre, solo un número. Cuando terminó la guerra, en lugar de justicia, recibió inmunidad a cambio de sus experimentos. Su conocimiento, pagado con sufrimiento, fue comprado por las potencias del mundo. A orillas del Atlántico, en una nación de alma marinera, el poder se ocultaba tras una sotana. Antonio de Oliveira Salazar no gritaba ni blandía un fusil. Él imponía su voluntad con silencios, decretos y crucifijos. Portugal se fue apagando poco a poco bajo su tutela, como una vela olvidada en una iglesia vacía. Los libros callaron, las mujeres retrocedieron décadas, y las ideas nuevas fueron enterradas antes de nacer. Durante 40 años, el país fue un claustro sin esperanza, y Salazar, el abad implacable de un templo sin fe. Más al oeste, el sol caía sobre los casinos, las playas y los burdeles de una Cuba vendida al mejor postor. Detrás del humo de habanos y las risas de los turistas, se escondía Fulgencio Batista, con su sonrisa de cera y manos manchadas de petróleo y sangre. Su país era una vitrina brillante con sótano de horror. Los disidentes no hablaban, eran hablados. Las cámaras los fotografiaban vivos, los archivos los registraban como desaparecidos. En los Balcanes, entre montañas ásperas y pueblos aislados, un nuevo dios se forjaba en el acero del comunismo. Enver Hoxha transformó a Albania en un mausoleo viviente. Construyó cientos de miles de búnkeres, como si el fin del mundo fuese una promesa. Nadie entraba, nadie salía. La religión fue declarada enemiga, el pensamiento libre traición. Y entre las ruinas de templos, el eco de los rezos callados aún preguntan por qué. Más al sur, entre la miseria y la superstición, un niño heredó el trono de la oscuridad. Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, no era más que un reflejo grotesco de su padre, Papa Doc. Pero su indiferencia era aún más letal. Mientras el pueblo haitiano moría de hambre y miedo, él celebraba en palacios donde el lujo insultaba. Las milicias Tonto Macute patrullaban como fantasmas armados, y la muerte era tan común como el calor sofocante de la isla. En África Central el caos tomó forma humana. Jean Bedel Bokassa, emperador autoproclamado de Centroáfrica, se envolvía en capas de terciopelo mientras su pueblo vestía harapos. Organizó una coronación que costó millones, mientras miles morían de hambre. Se decía que comía carne humana, tal vez eran rumores, tal vez eran advertencias. Lo cierto es que su reino fue una farsa con cuerpo de tragedia. En el frío estalinista de Corea del Norte, el linaje del terror continuaba. Kim Jong-il heredó de su padre no solo el trono, sino también el hambre, la propaganda y el aislamiento. Entre aplausos obligados, cultivó una imagen de semidios. El pueblo comía pasto. Él coleccionaba películas extranjeras y conducía trenes blindados por temor a volar. Y desde la pantalla gigante, su rostro observaba cada calle, cada pensamiento, cada traición no dicha. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de luces que inspiran y sombras que destruyen. Estas figuras que hoy hemos recorrido no son simples nombres en libros de texto. Son advertencias vivas, huellas oscuras que marcan el camino que nunca deberíamos volver a andar. Cada uno de ellos representa lo que ocurre cuando el poder no tiene límites, cuando el miedo reemplaza a la justicia, cuando el ego de un solo hombre pesa más que las vidas de millones. No importa el idioma, el continente, la bandera o la ideología. El resultado siempre es el mismo: sufrimiento, silencio, ruinas y generaciones marcadas por heridas invisibles. Pero también hay otra verdad: el olvido es el mejor aliado del tirano, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso debemos recordar, por eso debemos hablar, aunque duela. Porque cada nombre que mencionamos es una advertencia, porque cada lágrima del pasado debe servir para proteger el futuro. Y si algo nos enseña esta crónica de sombras, es que la libertad nunca es un regalo, es una conquista diaria. Y defenderla, aunque sea con palabras, es una forma de resistencia. Si este viaje a lo más profundo de la historia te estremeció, si sientes que estas historias deben conocerse, y si crees, como nosotros, que recordar es un acto de rebeldía contra la ignorancia, entonces únete a esta comunidad.
Suscríbete al canal y activa la campanita. No lo hacemos por números, lo hacemos por memoria, porque cada video es una batalla contra el olvido. Y tú, al suscribirte, te conviertes en parte de una resistencia silenciosa que elige no callar. Aquí no solo contamos historias, las desenterramos, las honramos y las compartimos para que nunca más se repitan. Nos vemos en el próximo capítulo de La Historia.